Buenas tardes. Gracias a la Comisión Nacional de Formación del partido por darme la oportunidad otra vez de realizar este foro chat. Y como es un tema sumamente difícil de abordar porque está en pleno desarrollo siempre, no ahorita, sino siempre, pero particularmente porque ahorita está lleno de un mar de contradicciones y de información. Voy a tratar de remitirme principalmente a nuestros planteamientos como partido y a mis opiniones personales y particulares sobre la situación política y las perspectivas unitarias en función del derrocamiento de la dictadura. En primer lugar, tenemos que ubicar lo fundamental. Lo fundamental, y no sé si todos los que estén aquí tengan una claridad respecto a esto, es que lo que sucede en Venezuela es el resultado, en primer lugar, de las principales contradicciones que existen en el mundo actual entre potencias imperialistas. Lo que sucede en Venezuela es el resultado de las contradicciones actuales del imperialismo y de las contradicciones entre China y Estados Unidos de manera muy particular, y en general las contradicciones entre los bloques imperialistas conformados por un lado por China y Rusia y sus aliados, ya no necesariamente el BRICS, sino incluso una alianza un poco más amplia, y la alianza que representa el imperialismo estadounidense. En cada uno de esos bloques, por supuesto, hay contradicciones y hay choques internos, pero es lo fundamental que incide en lo que es la situación política venezolana y la vía que ha tomado y, bueno, por supuesto, el mar de contradicciones que empiezan y que comienzan a aflorar en un momento en el que pudiéramos decir que nos acercamos o nos hacemos próximos a un potencial desenlace. Digo yo a un potencial desenlace porque, bueno, la situación de incapacidad de resolver los problemas elementales del Estado para el chavismo, que representa a su vez intereses de un bloque imperialista, bueno, tienen una situación, o mejor dicho, que crean una situación de calamidad y de crisis en la población venezolana que, unido a la pandemia, ha generado una condición que Lenin llamaba: los de arriba no pueden seguir gobernando de la vieja forma o como han venido gobernando. Una expresión, sí, una expresión material de que esto es así, es que el chavismo viene dando un conjunto de pasos en función de un cambio, objetivamente es así, viene dando pasos en función de un cambio en el modelo económico, en la política, y en general un cambio y un reacomodo de fuerzas internas. Las contradicciones en relación con estos grupos Tupamaro y todos esos curvos, le quitan la tarjeta, etcétera. Las contradicciones en el terreno económico, con bloques empresariales, con bloques económicos internos, aquí en Venezuela me refiero yo, y las negociaciones que se dan de parte del gobierno venezolano con los bloques imperialistas reflejan un cambio de conducta, un cambio no solamente de la forma de gobierno, sino un cambio también de la política en general, de la política económica en particular. Esto refleja que los de arriba no están en capacidad de seguir gobernando de la vieja forma. Y otro elemento fundamental de lo que son las condiciones de crisis, de cambio, Lenin le llamaba crisis revolucionaria y Marx también, y los revolucionarios en general le llamamos así, es que los de abajo no estamos en capacidad de seguir siendo gobernados de esta forma, y hay una disposición que ha tenido altos y bajos, pero hay una disposición real del pueblo venezolano y mayoritaria, aplastantemente mayoritaria, desde unos cuantos años para acá, pudiéramos decir, de los últimos 6 o 8 años, una disposición aplastantemente mayoritaria a un cambio político.
Estas condiciones son lo fundamental y son lo que determina el curso de los acontecimientos. Hace rato leía a un planteamiento de Luis Vicente León sobre Capriles y sobre las contradicciones y que trasciende los partidos entre quienes quieren votar y no votar, algo por el estilo. Y no se percataba de lo que es fundamental, y que cada uno de esos factores juega en función o se alinea en función de intereses que están más allá de su propia individualidad y de sus propios criterios. Esto es una investigación que yo hice hace unos pocos años sobre las principales relaciones de los opositores con China, y destaca que el que más puentes tendió con China en una primera etapa para ser candidato, pero incluso desde antes, y como partido, quienes más tendieron puentes con China en función de una posible renovación de la dirección política, fueron justamente Capriles, de manera particular y personal, fue el que más relaciones elaboró con el propio Partido Comunista Chino y en general con el Estado chino y con el gobierno chino y con grupos económicos, por supuesto, y por otro lado, Primero Justicia como partido. Las relaciones, bueno, que datan de unos cuantos años, expresan que había un acercamiento y que pudiera ser hoy en día la conducta de Capriles y en general de un sector de Primero Justicia y de un sector de la oposición, no solamente Capriles, entendible en el sentido de que la vía para ellos, no necesariamente para mantener a Maduro, sino para presentarse como una potencial fuerza de renovación de un gobierno que mantenga los mismos intereses y la misma vía económica, política, etcétera, pero con un cambio de personalidades. Esto es una cosa que uno no puede descartar y que uno tiene que tomar en cuenta y en consideración cuando uno hace los análisis. Entonces, que Capriles tenga esta conducta y que al final termine fracturando a la oposición, algo sumamente delicado en un momento prácticamente crítico como el que vivimos, bueno, uno tiene que evaluar que sea solamente una apreciación personal sobre la ruta y sobre las elecciones, o habrá acaso también, y es la consideración que yo tengo en particular, bueno, la respuesta a una forma de acción política correspondiente a uno de estos bloques imperialistas. Lo que sí podemos decir es que Guaidó, por su parte, representa y expresa clara, abiertamente, los intereses de un bloque imperialista. Y este sector en general representa y expresa los intereses de los Estados Unidos y se alinea y se define como parte de una fuerza multinacional. Y como parte de una fuerza multinacional cuya expresión, en el caso venezolano, con un sector político, que es el que está aglutinado en torno en general al Frente Amplio y al gobierno interino, bueno, un sector político que está alineado con los planteamientos desde el punto de vista de la contradicción entre estos dos bloques imperialistas con los Estados Unidos frente a China. Por tanto, la disposición de confrontación que puede haber de parte del sector vinculado a Guaidó o alrededor de Guaidó contra Maduro y contra esta mafia criminal que está apadrinada por China y Rusia, evidentemente que puede estar es del lado de Guaidó y de este bloque, ¿no? Entonces, bueno, nada más, con decir eso ya uno se ubica en que las expresiones de Capriles y las expresiones de Guaidó representan de cierta forma a formas de actuar de dos bloques imperialistas, al igual que Maduro, por supuesto, ¿no? No lo estoy dejando por fuera. Y bueno, en el caso de María Corina, realmente creo que tiene que ver también ahí con una aspiración medio megalómana y medio personal, ¿no? Porque María Corina obviamente se alinea con los Estados Unidos, lo ha dicho y lo ha expresado de manera reiterada, pero
ahorita en particular, creo que esta situación en relación con la conducta de Capriles y Stalin González y este grupo pudiera hacer que María Corina reconsidere esa fractura que ha generado. Bueno, este es un primer audio largo, pero creo que era pertinente hacer esta observación como introducción. Y ahorita voy a hacer una segunda que tiene que ver con lo fundamental, que es la parte teórica y conceptual sobre la lucha política. Bueno, habiendo ya más o menos definido en términos generales algunos elementos, bueno, desde el punto de vista conceptual y teórico que sustentan el pensamiento de uno, vamos a meternos en relación, o mejor dicho, vamos a meternos en la parte política, la política que es terrible, porque porque está llena de cosas y de detalles y de menudencias que terminan enredando generalmente y terminan difuminando lo central de las cosas. En la oposición pudiéramos decir que contradicciones en términos de oposición reales, de fondo, pudiéramos decir que no hay. Las contradicciones, por un lado, son contradicciones, diferencias que están más vinculadas a ego, a aspiraciones personales, particulares o de grupos particulares, en primer lugar, y en segundo lugar a la incidencia de los imperialismos y de las pugnas imperialistas de estos dos bloques, en función de jalar para su lado. Y bueno, los chinos están jugando y están jugándose, y los chinos, los rusos y ese bloque imperialista en general, se está jugando todas las cartas posibles en función de mantener Venezuela bajo su égida, bajo su dominio y su control. Y es lógico porque Venezuela no es una sola. Venezuela no es sola, no es solo Venezuela. Aquí los intereses están más allá de Venezuela y tienen que ver con los intereses en general en América Latina y pudiéramos decir del mundo entero en función de esas contradicciones. Entonces, esas contradicciones dentro de la oposición son contradicciones que tienen que ver con la incidencia de esa pugna del imperialismo, como lo decíamos en el primer audio. En segundo lugar, bueno, hay condiciones en general en la política venezolana que, aunque enredan el panorama, han ido desbrozando cada vez más o han quitado la paja de la vista y han dejado cada vez más al descubierto quienes estamos dispuestos de verdad y de forma genuina a avanzar en función de una estrategia de derrocamiento de la dictadura y de una ruta estratégica correspondiente con ese derrocamiento. Es decir, a quienes estamos en disposición y también en capacidad de ejercer una táctica correspondiente con una ruta estratégica y con una estrategia común, que es la que nosotros planteamos. Entonces, en relación, o partiendo de estas consideraciones, bueno, nosotros en Bandera Roja hicimos una comunicación a propósito del planteamiento que hacía Guaidó recientemente de reconstruir, prácticamente el planteamiento es de reconstruir la unidad o de establecer un nuevo pacto unitario que define algunas cosas. El asunto está en que uno no sabe al final si la disposición de ese nuevo pacto unitario es la definición de un objetivo estratégico común y de una ruta estratégica y de un conjunto de formas de lucha y en general de una táctica que corresponda con esa ruta estratégica y con esa estrategia. Si eso es así y de ser así, vamos por muy buen camino. En general. Ahora, independientemente de que uno no es adivino, estamos obligados, por supuesto, a señalar lo que nosotros consideramos como organización política y bueno, como los elementos fundamentales. Entonces nosotros recientemente sacamos un conjunto mejor dicho, sacamos una declaración y a partir de esa declaración un grupo de compañeros hicimos un resumen a propósito de los señalamientos que nosotros hacemos en esa declaración. Y lo sistematizamos de tal suerte que la gente tenga capacidad para verlo de forma más sencilla y más simple, incluso casi a nivel de consigna. Entonces, nosotros planteábamos
las cosas más o menos en general como debieran ser, ¿no? Si esto se asume como forma o como guía, nosotros creemos que la oposición puede ir por un camino sumamente acertado, que puede efectivamente aglutinar y concentrar toda la fuerza opositora en función de generar las capacidades esa para lo que ha convocado Guaidó: el cese de la usurpación y elecciones libres. Ese ha sido el objetivo de esta declaración y bueno, hemos señalado que en primer lugar el objetivo estratégico, bueno, que lo planteo yo anteriormente en los audios, debe ser desplazar o derribar el régimen dictatorial. Si esto nos unifica a todos, este es el objetivo central alrededor del cual gira la ruta estratégica que la expliqué anteriormente y todas las acciones tácticas y las formas de lucha en función de esto. Esto es, la combinación de todas las formas de lucha dentro del camino o la ruta estratégica tienen que contribuir con acercarnos al derrocamiento de la dictadura. Y la determinación de los puntos más vulnerables es fundamental. Entonces, si nosotros consideramos que el punto vulnerable es la legitimidad, ¿no? Obviamente que el terreno electoral es un elemento que nosotros tenemos que abordar. Abordar en sentido positivo o negativo. Abordar en lo que plantea hoy Guaidó, que particularmente me parece correcto, que es boicotearle el proceso electoral de legitimación que están fraguando con la anuencia de algunos sectores de esos que llaman oposición. Ese Capriles y ese grupo que se ha alineado ahí, y la mesita y todos estos grupos y esta diáspora. O sea, yo creo que ubicar en que esto es central dentro de la ruta estratégica para alcanzar el objetivo estratégico es fundamental. Esa es una de las cosas que nosotros hemos planteado. En segundo lugar, definir el compromiso unitario. Definir el fin principal del compromiso unitario, es decir, dejar clara y por escrito, si es posible, una ruta estratégica común que no puede ser contradictoria, como hemos señalado, con la estrategia. Para nosotros, la rebelión en términos generales, sustentada constitucionalmente, y por suerte, ¿no? un aporte del chavismo, por cierto, en materia jurídica, en el caso venezolano. Obviamente, el derecho a la rebelión, creada en la Constitución desde la Revolución Francesa, es una cosa consagrada. Para acá, el derecho a la rebelión y también el derecho a la guillotina del gobierno, ¿no? Las dos cosas se consagraron en ese periodo. Pero el derecho a la rebelión, consagrados en Venezuela en los artículos 333 y 350, son los que te permiten que la ruta estratégica y el objetivo estratégico pueda ser alcanzado dentro del marco constitucional. Entonces nosotros no estamos planteando una ilegalidad, ni estamos planteando una cosa que atente contra la democracia, ni nada por el estilo. Y eso es uno de los argumentos no solamente del madurismo en general, ¿no? Y del chavismo, sino de los reformistas. Es uno de los argumentos que señala Capriles, que la rebelión, bueno, que eso no sirve. No, eso está consagrado en la Constitución. Es decir, desconocer la rebelión como uno de los elementos centrales de la acción política es desconocer la propia legalidad y la propia Constitución que tú estás reivindicando y que consideras que debes levantar. Entonces, evidentemente que es un planteamiento que corresponde con el marco de legalidad vigente, y que corresponde también con el objetivo y la ruta estratégica que estamos planteando. Entonces no es una cosa que es descabellada. Ahora, la rebelión no solamente supone, como algunos tratan de desfigurar y deformar, echarse tiros. Eso no es solamente la rebelión. La rebelión, y no lo voy a explicar con mucho detenimiento, pero en general la rebelión es el ejercicio de la soberanía popular por otras formas distintas al proceso electoral.
es el ejercicio de la soberanía popular y el desconocimiento de la autoridad que está usurpando funciones en este caso. Por tanto, obliga al ciudadano a constituir nuevos órganos de poder y nuevas funciones, a reconstruir el Estado, en resumen, a reconstruir un aparato de Estado. Esto supone la reconstrucción con los propios elementos de la Constitución. Entonces, es un acto de rebelión la constitución, por ejemplo, de asambleas de ciudadanos y de organizaciones populares que tengan capacidad de sustituir a los órganos del Estado para la distribución de gas, para resolver problemas de agua, para resolver problemas de alimentación, tomar por asalto las sedes del CLAP o las formas de distribución del CLAP, etc. Esos son elementos de rebelión que están consagrados en la Constitución y que perfectamente están en el marco de la legalidad. Ahora, obviamente que eso te trae riesgo, por supuesto, porque todo proceso político, bueno, sin riesgo no es un proceso político, es otra cosa. Es un manual, es una cosa, no sé, pero uno tiene siempre que ubicarse en que este proceso de rebelión va desde ahí y de combinar todas las formas de lucha y organización ciudadana para la reconstrucción de un Estado y de la República hasta bueno, ya las confrontaciones superiores que obviamente están en manos de quienes están en capacidad de realizar esas confrontaciones. Es decir, que las confrontaciones armadas, etcétera, siempre van a descansar y principalmente, no estoy obviando todo lo demás, no, obviamente, pero siempre van a descansar en los elementos de la Fuerza Armada y los elementos de la policía que estén dispuestos a la restitución del orden. Pero si no tienes, desde el punto de vista social, una fuerza en capacidad de aplicar los artículos 333 y 350, obviamente que desde las fuerzas militares, las fuerzas policiales o las fuerzas con poder de fuego no te van a acompañar. Te acompañan es cuando tú demuestres las capacidades, como lo ha señalado Guaidó en varias ocasiones, en varias declaraciones. Es la construcción de las capacidades de un gobierno de emergencia, el establecimiento de un gobierno de emergencia y de un Estado y de una república que esté en capacidad de competir con la otra, que está constituida o mal constituida, usurpando funciones constitucionales. Ok, en este tercer audio vamos a trabajar el segundo aspecto de lo fundamental de la estrategia y táctica, que es la táctica. La segunda parte, por supuesto. Bueno, en segundo lugar, cuando tú defines la estrategia o el objetivo estratégico, y cuando tú defines tu dirección estratégica o tu ruta, en general de acción sobre la política en función de alcanzar el objetivo estratégico, tú tienes que definir un conjunto de tácticas correspondientes. Hay unas tácticas generales y hay unas tácticas particulares. En este caso, me voy a referir en general a la táctica. Y la táctica no es más que las formas de actuación que tú combinas en cada momento y en cada condición objetiva. Es decir, en cada circunstancia concreta, incluso circunstancias que tienen que ver con una semana, con condiciones de tiempo, pero con condiciones también del propio movimiento. Es decir, es la sumatoria de la definición de las fuerzas reales del enemigo, de las capacidades y condiciones objetivas propias, de la propia lucha, etcétera, ¿no? Y de las formas de lucha o de las formas de actuación, de pelea que tú vas a desarrollar en función de tu ruta estratégica y de tu estrategia. Eso es en resumen la táctica y por supuesto puedes tener objetivos tácticos y metas ya más específicas que van a permitir siempre garantizar que tu ruta hacia el objetivo estratégico vaya cada vez acercándote más al objetivo final. Sin esta comprensión sobre la táctica, es difícil que haya y confundir la táctica con la ruta estratégica y con la estrategia y hacer un menjurje que lo hace la oposición en general. Yo creo que es una cosa que limita mucho. Limita mucho porque, por ejemplo, les pongo el ejemplo aquí de María Corina. María Corina
pareciera, bueno, pudiéramos decir que tiene una interpretación particular, no la comparto, pero sobre las condiciones objetivas del movimiento. Para María Corina, objetivamente la oposición no está en capacidad de derrocar a la dictadura. Si la oposición no está en capacidad de derrocar a la dictadura, por supuesto que tienes que apelar a fuerzas externas, porque las capacidades de tu enemigo te superan. Entonces tienes dos opciones: o te rinde, que es una opción, obviamente, ¿no? Y te retiras y esperas mejores condiciones, o apelas a una fuerza externa que esté en capacidad de resolver los problemas que tú no puedes resolver. Esto pudiera llevarte a esa conclusión que llega María Corina. El detalle está en que bueno, no existen objetivamente fuerzas externas que estén en disposición de hacerte el favor. No existen, en primer lugar. Y en segundo lugar, es equivocado considerar que las condiciones objetivas del movimiento opositor, independientemente de que hoy no sean las óptimas, no estén en capacidad de recuperarse en corto tiempo, y eso tiene una relación, porque esto sí es un elemento táctico, es un elemento táctico importantísimo, que es la definición de una dirección política. Una dirección política, digo yo, unos dirigentes, un grupo de dirigentes que tengan capacidad de ejecutar la táctica, combinar las distintas formas de lucha y acercarse dentro de una ruta estratégica hacia el objetivo estratégico. Por otro lado, suponiendo que Capriles coincida con, para poner el otro ejemplo, coincida con el objetivo de derrocar la dictadura. Bueno, él plantea que lo fundamental para derrocar la dictadura es el ejercicio de la mayoría por la vía electoral. Bueno, esto objetivamente no ha sido posible. Objetivamente no ha sido posible. Y pudiéramos decir que Capriles parte de esta consideración porque la otra ruta, que él lo ha dicho y lo ha señalado en sus declaraciones, que es la ruta que está bajo el mando de Guaidó, la ruta estratégica y la táctica, por supuesto, no ha sido eficiente en función de acercarnos al objetivo. El problema es que ya él ha tenido, incluso en carne propia, derrotas repetidas y robo descarado en el terreno electoral que hacen dudar de que sea realmente una reflexión política, de táctica y estrategia en el caso de Capriles. Yo me ubico más en lo que señalé en el primer audio, en función de una forma de proceder de parte de uno de los imperialismos en función de atender el problema venezolano y de fracturar a la oposición que pudiera estar en condiciones como dicen, de alcanzar unidad de criterios en torno al objetivo estratégico e incluso en torno de la ruta estratégica, que es fundamental. El problema nuestro sigue estando vinculado a la táctica como estamos comentando. Entonces, otro elemento fundamental de cualquier táctica es mantener la vigilancia sobre la cadena de los procesos, políticos, incidir en ellos, determinar cuál es el principal, cuál es el que te garantiza mayor avance en función de la ruta estratégica y de la estrategia, etcétera. Entonces, esto siempre produce un conjunto de contradicciones en el movimiento y en general, para los revolucionarios estaba entre los reformistas y los revolucionarios, porque los reformistas planteaban un conjunto de reformas que resolvían los problemas de las contradicciones circunstancialmente, pero que mejoraban las condiciones en general de la sociedad, etcétera, o circunstancialmente, ¿no? Obviamente, no mejoraban, sino que eran como unos pañitos calientes. Entonces, claro, la idea de los reformistas es aproximaciones sucesivas, muy lentas y muy parciales y particulares, que fueran horadando. Es como querer llegar como que si Colón, en lugar de arriesgarse a atravesar el Atlántico, le hubiera parado pelotas a lo que le planteaban, que se fuese por todo el borde de África y le hubiera dado la vuelta al mundo y hubiera llegado, quién sabe si hubiera llegado, seguramente no hubiera llegado a América el día del cipote, obviamente, porque es el camino más lejos posible o la ruta estratégica más lejana hacia una dirección que te acerque hacia el objetivo estratégico.
Este planteamiento de los reformistas, bueno, siempre está presente y pudiéramos decir que las ideas de reforma o las ideas reformistas son estos planteamientos en el sentido de participar en procesos electorales para alcanzar algunos diputados, ir haciendo algunas reformas, alcanzar, si es que no los permite la dictadura, ganar algunas alcaldías después y algunas gobernaciones y progresivamente volver desde cero a reconstruir una fuerza política que más adelante esté en capacidad. Esta es más o menos la idea de los reformistas y esto está presente en la oposición. Esto está presente en la oposición y esto, bueno, más de uno de ustedes que están oyendo esto, seguramente les vendrá a la mente más de una de las declaraciones de este tipo de dirigentes de oposición que también los hay. El problema es que ninguno de los reformistas nunca, bueno, no hay reformista que haya alcanzado objetivos políticos de transformación radical de su país y de la sociedad en el mundo. Los reformistas se han quedado en eso. Los cambios reales en el área laboral, en materia política, en materia de derechos humanos, etcétera, se han dado por los que han confrontado con el poder en función de exigir un cambio radical. De ese cambio radical ha terminado el poder cediendo algún conjunto de reformas, pero no han sido alcanzados por los reformistas, han sido alcanzados en general por los revolucionarios. Y los revolucionarios no me estoy refiriendo en este caso en particular, porque estamos hablando de táctica, solamente a los marxistas-leninistas o los comunistas. No, no, no. Pues, tú puedes ser revolucionario demócrata y eres revolucionario. Robespierre y todos estos carajos, de los fundadores de la primera revolución francesa eran liberales, no eran precisamente marxistas, leninistas, ni nada por el estilo. Y eran revolucionarios, y se consideraban revolucionarios. La clase burguesa en muchos momentos de la historia fue una clase revolucionaria. Entonces, revolucionario me refiero a que está dispuesto a confrontar con el poder en función de cambiarlo. Bueno, estas ideas reformistas en general atentan contra la estrategia, atentan contra la ruta estratégica y atentan contra la estrategia. Si el movimiento no está en capacidad de identificar claramente la diferencia entre reformistas y revolucionarios o quienes están dispuestos a llevar hasta sus últimas consecuencias la ruta estratégica en función de alcanzar el derrocamiento de la dictadura y diferenciar con los otros que lo que quieren son maquillajes circunstanciales que muchas veces están vinculados a aspiraciones personales y particulares, si no aprendemos como movimiento a identificar esto, y que creo que en Venezuela hay bastante condiciones como para identificarlos, eso puede ser una limitante importante en función de avanzar. Dicho esto, y saliendo de la parte teórica, que es larguísima, y de la parte conceptual, que tiene algunos elementos de la política, voy a meterme más en el planteamiento que hacemos nosotros y las consideraciones que yo tengo. Bueno, ya en este último audio vamos a trabajar el desgrane de lo que es el planteamiento en bandera roja. En primer lugar, para lograr todo lo anterior que hemos señalado, es fundamental que se establezca dos elementos que a nuestro juicio son fundamentales dentro de ese pacto unitario. Esto fragua la unidad, esto consolida la unidad. La primera condición es que se reconozca al pueblo venezolano como el principal protagonista de cualquier gesta libertaria. No se trata de arrogarse la gesta como grupo político, como dirección política, ¿no? El pueblo venezolano tiene que ser el principal protagonista de una gesta. Es decir, no puede ser fruto de una negociación, es que no va a ser tampoco objetivamente fruto de una negociación, porque, bueno, que objetivamente nadie sale por una negociación, a menos que tú previamente no le hayas demostrado la fuerza y la capacidad como para derrocarlo. De resto no hay negociación posible. Nadie te va a negociar si está en capacidad de mantenerse.
Te negocia en función de extender el tiempo, te negocia en función de alargar el tiempo. Entonces lo fundamental es que el pueblo venezolano no sea utilizado nuevamente como ocurrió, y eso hay que decirlo, lo tenemos que señalar, como ocurrió equivocadamente por parte de sectores de la oposición en 2014, en 2017 e incluso en 2019, en donde se desvió la ruta estratégica y terminamos perdiendo el norte estratégico o el objetivo estratégico. Entonces, el pueblo venezolano no es un instrumento de presión para forzar una negociación. El pueblo venezolano es el principal protagonista de la gesta libertaria y esto tiene que establecerse. En segundo lugar, el mando único y unitario de la oposición tiene que establecerse. Tiene que establecerse un mando direccional, una dirección política que no puede ser sectaria y que tiene que reunir los mejores talentos, las mejores capacidades y probidad frente a esas capacidades en función de ejecutar la ruta estratégica, la táctica, combinar las formas de lucha y alcanzar el objetivo estratégico. Si estos dos elementos se establecen dentro de ese pacto unitario, nosotros creemos que estamos en capacidad de que ese norte programático se acerque porque parte incluso de la propia ruta estratégica está en la constitución de una fuerza en capacidad de dar ese golpe principal o ese golpe final que es tu objetivo estratégico, en este caso el derrocamiento de la dictadura. Otro elemento que es importante, que es central y que es el elemento aglutinador que garantiza que todos los factores políticos se inscriban es la definición de un norte programático. Después de tantos detalles, debates, discusiones, plan país, etcétera, nosotros consideramos, y lo hemos evaluado así, que hay que resumir en qué cosas unen a la oposición que está en disposición de derrocar la dictadura. ¿Qué cosa une a ese sector de la oposición que está en disposición del derrocamiento de la dictadura? Y nosotros consideramos que plantear, en primer lugar, el restablecimiento de la democracia y la conquista de elecciones libres, que es uno de los planteamientos que todos los sectores de la oposición, hasta Capriles y hasta la propia María Corina, han planteado como central. Este es un elemento fundamental dentro de un norte programático. En segundo lugar, el regreso de los exiliados políticos y sociales a la República. Esto es parte de todas las declaraciones de todos los sectores, desde Capriles, Guaidó, María Corina y todos esos dirigentes que hoy en día son estos tres famosos, mañana van a ser otros y así van cambiando, ¿no? Con la fama, pero con la fama, por supuesto, estimulada por los propios medios de comunicación de los cuales ellos son dueños o son parte de sus direcciones o tienen una incidencia política en cada uno de esos dueños de esos medios y bueno, por eso es que van cambiando, ¿no? Pero todos han coincidido en que el regreso de los exiliados y los políticos sociales, los exiliados políticos y sociales es algo fundamental para la reconstrucción nacional. Evidentemente que muchos de los que están afuera, de los políticos, digo yo, y también de un sector importante de profesionales y técnicos venezolanos, médicos, no me voy a hacer largo esta parte, pero una cantidad importante de profesionales que están en capacidad de aportar para la reconstrucción nacional tienen que regresar lo antes posible y Venezuela tiene que brindarle, y ese potencial nuevo gobierno tiene que brindarle las condiciones para que regresen lo antes posible para garantizar la reconstrucción nacional. Y en tercer lugar, obviamente que aglutina a todo el mundo y indudablemente también a Capriles, es la libertad plena de todos los presos y perseguidos políticos de este periodo. Eso es una amnistía general dentro de la sociedad que supone un acuerdo político que dudo que alguien esté en capacidad de rechazarlo. Estos tres elementos son para nosotros el norte programático. Lo demás sobre la parte económica, eso va a generar debates y eso es posterior, porque lo fundamental es salir de lo que está impidiendo que haya un debate genuino en el marco de la democracia en Venezuela.
que es la dictadura que está ahorita ejerciendo el poder político, como efectivamente señaló Capriles. Sí, Maduro ejerce el poder, por supuesto que ejerce el poder, eso es indudable, y lo ejerce por la vía de la fuerza, por la vía del atropello, del asesinato, del crimen, de la represión, etc. El asunto es que, bueno, que nosotros consideramos que hay que desalojarlo del poder por la forma en que lo ejerce, y obviamente uno no se puede solazar solamente con decir que ejerce el poder y por tanto hay que entenderse con él, sino que uno tiene que señalar que ejerce el poder, lo ejerce de tal o cual forma y bueno, estamos dispuestos a desalojarlo del poder. Con estas bases elementales, un compromiso y un pacto unitario puede permitir darle los elementos suficientes para el movimiento opositor y para la dirección política opositora en función de tener un norte claro, en tener algunas definiciones generales que le permitan garantizar una coherencia en la actuación política, en general, en la combinación de formas de lucha, etcétera. Y por supuesto puede garantizar el avance de las fuerzas opositoras para lograr el objetivo estratégico. Sobre esto, para finalizar, son audios largos, sí, efectivamente, me están escribiendo aquí que son audios muy largos, pero bueno, este es el último audio, son 5 audios medio largos. Los instrumentos no pueden diferir de la ruta estratégica ni del objetivo. O sea, es fundamental que haya coherencia entre los instrumentos o las formas de lucha y la ruta estratégica y el objetivo estratégico. Si hay una disfunción en alguno de estos instrumentos en relación con lo otro, evidentemente que podemos fraguarnos fracasos que no necesariamente son estruendosos, a veces son fracasos pequeños que pueden ser superados y a veces incluso hay fracasos que pueden tener cosas muy positivas y hay cosas muy positivas que pueden derivar en fracasos estruendosos también, pero el asunto no está ahí, el asunto está en definir los mejores. En definir los mejores instrumentos que permitan garantizar que esta ruta estratégica y que ese objetivo estratégico sea alcanzado. O sea, esos instrumentos son, bueno, incluso las formas de lucha que son instrumentos, las organizaciones, la construcción y constitución de organizaciones. Hay una convocatoria que se está haciendo a una consulta. Que es lo último que quiero señalar. Yo en particular no estoy de acuerdo en lo más mínimo con ninguna consulta porque el pueblo, eso puede significar un desgaste. Independientemente de que uno pueda decir que una consulta no es tanto la consulta, sino que se consulta y la forma en que se consulta pudiera tener alguna variación. Bueno, efectivamente, claro que sí. Ahora, eso no necesariamente garantiza que ese instrumento sea el más eficiente. No es garantía de que sea el más eficiente. Supongamos que la consulta parte en primer lugar de una pregunta, algo así como que el pueblo venezolano entrega, eso ya se hizo el 16 de julio, por cierto, pero bueno, supongamos que esto se repite. El pueblo venezolano le entrega, ordena a la dirección política de la oposición y al gobierno de emergencia nacional y al gobierno interino que haga todos los esfuerzos y aglutine todas las fuerzas necesarias en función del derrocamiento de la dictadura. ¡Pum! Esa es la consulta que se va a hacer. Y entonces, frente a esa consulta, se despliega todo un movimiento de debate, de asambleas de ciudadanos, Al final, la instrumentalización va a terminar siendo boletas electorales o algún instrumento de ese tipo que permita hacer algún tipo de contabilización, de matemática o de algo. En el lapso o en el transcurso que media entre una cosa y otra, probablemente y posiblemente pueda haber un despertar del movimiento ciudadano y de la organización social y de base que pudiera eventualmente conducir a recomponer la fuerza.
Efectivamente, es una urgencia la recomposición de fuerzas orgánicas, de que esa dirección política del movimiento opositor tenga una vinculación orgánica real con el movimiento de masa, con las bases de la sociedad y con la gente que está dispuesta, por supuesto, a ejercer su rol de ciudadano, aplicando los artículos 333 y 350 en función de investido o no de autoridad, recomponer la república, ¿no? Y restituir la legalidad. Ok, correcto. Eso pudiéramos pensar que puede suceder. Sin embargo, al final va a derivar en unas papeletas, en una elección. Y en una elección, y tenemos muchas experiencias que en última instancia no han sido eficientes, no han resultado por múltiples factores, pero sobre todo porque permite los dislates de sectores de la oposición, permite que alguien use eso de instrumento para otra cosa. Entonces ya nos sucedió en varias oportunidades y nos va a volver probablemente nos va a suceder si nosotros abocamos todo el esfuerzo de la oposición en un instrumento que no es el idóneo. No es el idóneo. La construcción de asambleas de ciudadanos, la construcción de organización popular es lo ideal. Es lo ideal. Ahora, ¿qué excusa se busca? ¿Qué fórmula se busca para estimular eso en estas circunstancias sin que eso tenga una relación estrictamente con lo electoral y que a su vez pueda sortear las limitaciones que impone la propia pandemia y las propias limitaciones que te va a imponer la dictadura, que te va a convocar elecciones apoyadas por Capriles, que es posible que haya una negociación que postergue ese proceso electoral para el año que viene para garantizar la incorporación de más sectores opositores, de los reformistas que se inscriban en esa idea electoral y que pueda resquebrajar mucho más a la oposición. Eso es una posibilidad también que uno tiene que evaluar. Entonces, una consulta con estas características tendría que ser, en el caso de que vaya a ser aprobada o de que vaya a ser apoyada, tendría que tener un conjunto de definiciones muy precisas y que realmente que permita convertirse en un instrumento de recomposición de las fuerzas opositoras reales, de las fuerzas, en última instancia, del movimiento de masa. Es decir, que el protagonismo popular, que no es solamente el protagonismo de participación popular en papeletas, sino que es la participación popular en el ejercicio del poder, o eso que llaman ahora el empoderamiento, sea real. Esto es vital. Sin esto, dudo que una consulta o cualquier fórmula que esté más vinculada a lo electoral que a una rebelión vaya a tener una derivación positiva en función de esta ruta estratégica que nosotros estamos planteando y que yo particularmente estoy exponiendo aquí y el objetivo estratégico que es el derrocamiento de la dictadura. Si nosotros hacemos, para resumir, comprensión de todo lo anterior, desde las contradicciones más importantes, que son las contradicciones entre los chinos y los rusos, chinos, rusos y norteamericanos, hasta lo concreto, que son los instrumentos que pueden definir el acercamiento o el mejoramiento de nuestra ruta estratégica en función del objetivo estratégico, nosotros, si tenemos eso claro, nosotros podemos llegar a las mismas conclusiones que ha propuesto Bandera Roja y pudiéramos estar en caminos o en la vía de garantizar una recomposición de la unidad en función de lograr el objetivo que todos queremos, que es una Venezuela democrática, de desarrollo, de bienestar y de progreso, como hemos planteado ya de manera particular nosotros desde un principio, desde 1998, cuando hicimos las primeras críticas de que el gobierno de Chávez iba a ser una estafa, que efectivamente fue. Bueno, yo creo que fue audios muy largos, pero creo que este es un tema sumamente largo y bueno, vamos a abrir el debate. Gracias a todos por escuchar.